Bien, es un buen momento para para parar la pelota, haciendo una analogía futbolera, y, repasar un poco las cosas más fundamentales que hemos visto hasta ahora en la materia. Un poco están resumidas acá, en esta página que vamos a ver ahora. Antes de recapitular esto, primero les recuerdo las dos clases pasadas, antes del parcial, habíamos empezado a estudiar el problema que plantea la magnetostática, ¿no? Que es el problema de calcular los campos magnéticos que son generados por corrientes estacionarias, ¿no? Y habíamos encontrado, bueno, que experimentalmente teníamos la ley de Biot-Savart, que nos permitía calcular el campo dadas las corrientes por integración, ¿no? Era como un análogo de la ley de Coulomb. Y em, habíamos derivado la clase pasada la ley de Ampère para el campo magnético en su forma integral y diferencial, ¿no? Que es la que está escrita acá, junto con esta otra expresión para la divergencia del campo magnético. Entonces teníamos estas ecuaciones diferenciales para el campo magnético. Esto que vemos escrito acá estas primeras cuatro ecuaciones son las ecuaciones diferenciales para el campo eléctrico y magnético en la condición estática, ¿sí? Eso quería decir distribuciones de carga invariantes en el tiempo, eso definía la condición electrostática, y corrientes estacionarias, es decir, invariantes en el tiempo, eso definía la condición para la magnetostática. Y entonces en la electrostática tenemos la ley de Gauss, que nos dice que la divergencia del campo eléctrico es 1 sobre epsilon 0 por la densidad de carga, ¿sí? Rho. Y por otro lado tenemos esta ecuación que nos dice que el rotor del campo eléctrico es 0. Estas dos ecuaciones diferenciales junto con condiciones de contorno nos permiten obtener en principio el campo eléctrico, ¿no? Esto es lo que nos decía el teorema de Helmholtz. Y son equivalentes de alguna forma a la ley de Coulomb con el principio de superposición, ¿no? En forma parecida tenemos estas dos ecuaciones diferenciales para el campo magnético. La divergencia del campo magnético ahora es 0, mientras que el rotor está dado por mu0 por la densidad de corriente volumétrica J, ¿sí? Esta es la ley de Ampère, que derivamos en la última clase. Fíjense eh, no diría simetría, pero sí, un poco la relación que hay entre estas dos, ¿no? Entre estos dos sistemas de ecuaciones diferenciales. Acá la divergencia es 0 ahora, y el rotor es ¿no? El que está conectado con las fuentes de campo magnetostático, ¿sí? Que son las corrientes. Y bueno, esto junto con condiciones de contorno, de nuevo, por ejemplo, que el campo tiende a 0 lejos de las corrientes, nos permite calcular el campo por el teorema de Helmholtz. Y esto sería equivalente a la ley de Biot-Savart más el principio de superposición. Entonces, esto un poco resume todo lo que vimos hasta ahora, ¿no? Todo el resto son metodologías y formas de abordar estos problemas. Las versiones integrales, ¿no? de estas leyes, que son las que ustedes están usando más en la práctica. Y bueno, esto hay que complementarlo con la ley de la fuerza, ¿no? La ley que me dice cuál es la fuerza sobre una carga Q en presencia de un campo eléctrico y un campo magnético, ¿no? Está dada por esta expresión. Ahora, el contenido físico de estas ecuaciones diferenciales. Es interesante visualizar esto usando líneas de campo, como para ganar un poco de intuición de lo que dicen estas cosas, ¿no? Fíjense que el campo eléctrico, cerca de una carga Q, tiene esta pinta, ¿no? Diverge de la carga, son líneas de campo que salen de la carga, es decir, que tienen una divergencia que está dada por la densidad de carga, mientras que el rotor de los campos eléctricos es 0. En el caso del campo magnético, las líneas de campo se enrollan alrededor de las corrientes estacionarias, ¿sí? Entonces, la divergencia de estas líneas de campo es 0, no divergen de ningún punto, ni convergen a ningún otro. Y
es el rotor el que está conectado con las fuentes de campo, que son las corrientes. Entonces, mientras que las líneas de campo eléctrico nacen, ¿no?, en cargas positivas y van a parar a cargas negativas, las líneas de campo magnético forman siempre caminos cerrados. Acá este dibujo está medio, no salió muy bien el color, pero esto es una espira de corriente I, que está pintada de verde, ¿sí?, este círculo. Y las líneas de campo magnético tienen esta pinta, así como un dipolo, parecido a lo que era un dipolo. Hoy lo vamos a estudiar con más detalle esto. Pero estas líneas de campo magnético se cierran sobre sí mismas, ¿sí? No salen ni van a parar a ningún lado. Entonces, es esta característica del campo magnético, la divergencia nula, que tiene que ver con la no existencia de monopolos magnéticos, ¿sí? Así como en electrostática tenemos monopolos eléctricos, que son las cargas, no tenemos algo análogo a las cargas eléctricas que generen el campo magnético, ¿sí? Lo que genera el campo magnético son cargas en movimiento, corrientes. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, que es un poco un repaso muy, muy abreviado, pero con algunas ideas ya de lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a introducir este concepto, ¿sí?, la idea de potencial magnético vectorial. Y si bien es una clase bastante teórica con algunas cuentas, vamos a tratar de volver y hacer hincapié sobre lo que representan físicamente, los resultados, ¿sí? Entonces, de nuevo, volviendo a la electrostática por un momento, si se acuerdan, espero que se acuerden, ¿no?, porque acaban de rendir el examen de este tema, ¿no? El rotor del campo eléctrico, igual a 0, me permitía introducir un campo escalar, al que habíamos llamado potencial eléctrico, ¿sí? Este VDR, yo podía definir un potencial eléctrico tal que el campo está dado por menos el gradiente de este potencial. Este menos, les recuerdo, era arbitrario, ¿no? Era la elección de este signo. Lo importante es que es el gradiente de un campo escalar, el campo eléctrico. Y esto lo podíamos hacer gracias a que el rotor del campo eléctrico era 0, ¿no? Esto era la clave acá. Eso llevaba a la formulación de las leyes de electrostática en términos de potencial. Podíamos calcular, ¿no?, directamente el potencial con estas expresiones integrales que teníamos, y bueno, un montón de métodos de resolución, las ecuaciones de Poisson, Laplace, ¿sí? Entonces, en magnetostática es la divergencia del campo magnético quien se anula. Y eso, de manera análoga, nos va a permitir introducir un potencial, pero en esta ocasión va a ser un campo vectorial en vez de un campo escalar, ¿sí? Eso va a hacer las cosas más, nos va a complicar la vida un poco, pero también va a tener sus lados positivos, ¿sí? Entonces, este potencial vector, que se escribe con la letra A, me va a permitir expresar el campo magnético como un rotor, ¿sí? El campo magnético va a ser el rotor de este potencial vector. Y voy a poder hacer esto debido a que la divergencia del campo magnético es 0. Pues esto no es obvio en este momento, pero vamos a dedicar los próximos, básicamente la primera parte de la clase de hoy, a entender esto, ¿sí? La cuestión es que cualquier campo vectorial que tenga divergencia nula, como es el caso del campo magnético, se puede escribir como el rotor de un potencial, perdón, de un vector, ¿sí?, de un potencial vector. Esto es un teorema de cálculo diferencial en varias variables, y nosotros lo vamos a demostrar de una manera constructiva, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, nos vamos a armar un campo vectorial A para que satisfaga
esta expresión, ¿sí? Y de esa manera vamos a demostrar que existe, que es posible escribir el campo magnético de esta manera. Y el paso crucial va a ser usar esto, ¿ok? Entonces imaginamos un campo ADR, ¿sí? En el espacio, que tiene componentes x y z, a sub x, a sub y a sub z, acá representadas como un vector en cartesianas, y vamos a pedir, ¿sí?, que el rotor de ese campo vectorial, el rotor de A, sea igual al campo magnético B. De B lo vamos a escribir también en componentes, B sub x por x, más B sub y por y versor, más B sub z por z versor. Entonces ya podemos ver, antes de desarmar esta cuenta, que lo que tenemos acá es una ecuación, o varias ecuaciones diferenciales, acopladas, ¿no? Porque, en principio, este campo B es lo que conocemos. Conocemos el campo vectorial B, que representa el campo magnético, y lo que estamos buscando es a esta cantidad, ¿sí?, este campo vectorial, cuyo rotor es igual a B. ¿Ok? Entonces, escribamos el rotor de A. El rotor de A lo podemos escribir como, ¿no?, el producto vectorial del operador nabla, que es la derivada con respecto a x en x versor, más la derivada con respecto a y versor, más la derivada z en z versor. Producto vectorial, el vector A escrito en las mismas coordenadas. Y acá dibujé la terna orientada, ¿no? X versor por y versor me da z versor, y versor por z me da x, y z por x me da y. Y como esto no es conmutativo, ¿no?, el y por x me da menos z, y así. Entonces de esa manera puedo armar todos estos productos vectoriales, y me aparecen estas tres componentes en x, en y y en z, que ya estamos familiarizados, ¿no? En x lo que vamos a tener es los términos que vienen del producto de y con z y de z con y. Entonces tenemos la derivada y de az menos la derivada z de ai en x versor, y así las otras componentes. Bien, y acá, para abreviar un poco la notación, la derivada con respecto a la coordenada mu la voy a escribir como el gancho de la derivada parcial con un subíndice mu, ¿sí? Eso es algo que se usa bastante. No sé si ya se encontraron esa notación en alguna otra materia o curso, pero a partir de ahora va a ser cada vez más común. Bien, entonces tenemos esto es igual a B. Esto es el rotor de A, y es igual a B. O sea que cada uno de estos paréntesis es igual a cada una de las componentes de B. Con lo cual tenemos tres ecuaciones diferenciales, escalares ahora, que están acopladas, ¿sí? Las voy a escribir acá abajo. La derivada I de AZ menos la derivada Z de AI es Bx, y así para las otras dos componentes. Bien, entonces vamos a usar un truco que no es para nada obvio, ¿sí? O sea, esto no se ve claramente de cómo están escritas las ecuaciones ahí, pero uno lo sabe ya. Esto es un spoiler, ¿sí? Les anticipo, porque va a resultar que hay cierta arbitrariedad en quién es este campo vectorial A. Entonces, una manera de resolver y hallar componentes A sub mu de x y z es, para simplificar, primero igualar una de ellas a 0. A sub x, por ejemplo, la igualamos a 0. ¿Sí? Si quieren, otra manera de pensar esto es, bueno, propongo esta solución. Propongo una solución en donde a sub x es igual a 0. ¿Puedo encontrar componentes a sub i y a sub z que satisfagan estas tres ecuaciones? Si puedo, encontré una solución. ¿Está bien? Y vamos a ver que sí, que se puede. Entonces a sub x lo igualamos a 0, y entonces fíjense que si a sub x es 0, este término y este término mueren. Entonces las ecuaciones 2 y 3 quedan muy sencillitas, ¿no? Porque tienen la ecuación 2, por ejemplo, va a ser la derivada de a sub z con respecto a x, que es este término, es igual a menos b sub i. Pasé el signo menos del otro lado. Y en la ecuación 3,
este término 0, entonces me queda la derivada de a sub i con respecto a x es igual a bz, ¿sí? Es lo que está escrito acá. Entonces, estas dos ecuaciones son las ecuaciones 2 y 3, después de haber eh, hecho el ansatz, la adivinanza de que a sub x es igual a 0. ¿Sí? Y recordemos que estas componentes b sub i y b sub z son funciones de x y z, ¿no? Entonces, y además que son conocidas, o sea, estas dos funciones las conocemos, ¿no? Porque en principio sabemos quién es el campo magnético. Bien, entonces lo que tengo acá es una ecuación para a sub z, y acá una ecuación para a sub i. ¿Sí? Las puedo integrar directamente. Como esto es una función que conozco, a sub z va a ser menos la integral entre 0 y x de b sub i en x' y z diferencial de x'. Acá primé la coordenada x porque la dependencia en x va a venir de la integral, ¿no? Y además tengo que sumar una constante de integración, que la voy a llamar c sub i, que en principio puede depender de y de z, ¿no? Porque la derivada x de una función de y y z va a ser 0. ¿Está bien? Entonces tengo una constante de integración, entre comillas constante, porque depende de las variables y z. Y para a sub i tenemos una expresión similar. A sub i de x y z va a ser más la integral de 0 a x de b sub z, ¿sí? Evaluada en x' y z, más una constante de integración de nuevo que la vamos a llamar c sub z, y que va a depender de y de z. Bien, acá está repetido esto, ¿no? Las constantes de integración, c sub i y c sub z, son constantes con respecto a x, pero pueden depender de las otras variables. Bien, entonces, estas dos ecuaciones, 4 y 5, me dan la solución, me dan estas componentes, ¿no? A sub z y a sub i, y satisfacen las ecuaciones 2 y 3, porque las integré a partir de esas mismas. Pero en realidad todavía no tengo una solución cerrada porque estas constantes no las conozco. ¿Está bien? Sin embargo, todavía me queda una ecuación, que es la ecuación 1. Esta todavía no la usamos. ¿Ok? Entonces la vamos a usar ahora para terminar de definir estas constantes y encontrar una solución, si la hay, del sistema de ecuaciones. Entonces, para que se satisfaga la ecuación 1, lo que tenemos que tener es que la derivada de a sub z con respecto a i menos la derivada de sub i con respecto a z sea igual a b sub x. Está escrita, de nuevo, la ecuación que teníamos allá arriba. En donde ahora a sub z y a sub i son estas soluciones que obtuvimos, ¿no? Integrando las otras dos ecuaciones. Entonces, reemplazamos esas soluciones en las derivadas y tomamos estas derivadas. Entonces, en el caso de a sub z, la derivada con respecto a i entra, ¿no? Pasa de largo en la integral y entra a diferenciar esta función, y tengo otro término que es la derivada de ¿no? de la constante de integración c sub i que depende de i ahora. Entonces tengo un término que es menos la integral de 0 a x de la derivada i de b sub i más la derivada i de c sub i de iz. Y después tengo menos la derivada z de a sub i, que es derivar esta expresión. De nuevo tengo la integral, la derivada z entra adentro de la integral y deriva a b sub z, y tengo un término que viene de la derivada de la constante de integración c sub z, que depende de z también. Entonces, este bodoque tiene que ser igual a b sub x, ¿no? Eso es lo que me dice la ecuación 1. Bien, entonces lo que podemos hacer es, fíjense, agrupar las dos integrales entre 0 y x. Queda menos la integral de 0 a x de la derivada i de b sub i más la derivada z de b sub z en x'. Y por otro lado, tengo las derivadas de las constantes. A ver un segundito, ya vengo.
Estoy de vuelta, perdón, pausa doméstica. Entonces, reenfocamos. Tenemos las integrales agrupadas en este término y los otros dos términos que vienen de las derivadas de las constantes, y esto es igual a b sub x. Ahora entra la información crucial, que es que la divergencia del campo magnético es cero. ¿Sí? Entonces lo que me dice esto, fíjense que lo que tenemos acá es un pedacito de la divergencia, ¿no? La derivada i de b sub i más la derivada z de sub z. La divergencia de b es el operador nabla aplicado al vector b, es la derivada de x de bx más derivada i de bi más derivada z de bz. Entonces lo que tenemos acá adentro, con ese signo menos, es la derivada de x de bx. Entonces metemos esta información y lo que nos queda es la integral de 0 a x de la derivada con respecto a x', en realidad de b sub x en x' y z, integrada en x', más los términos de las derivadas de las constantes, igual a b sub x. Y esta integral, fíjense que va de 0 a x, es la integral de la derivada de bx, entonces me da bx, evaluada en x y z, menos bx evaluada en 0 y z, ¿no? Porque es la integral de 0 a x. Y este b sub x que me quedó acá, va a cancelar al b sub x de la igualdad de esta. Entonces lo que obtenemos después de todo esto es que, fíjense, una ecuación para las derivadas de las constantes. La derivada de c sub i con respecto a i menos la derivada de c sub z con respecto a z va a ser igual a b sub x evaluada en 0 y z. Acordémonos que b sub x lo conocemos, ¿no? Porque conocemos el campo magnético. Entonces, esto es la condición que me impone la ecuación 1 sobre las dos constantes de integración que yo había obtenido. Entonces acá vemos que también hay cierta libertad, ¿no? Para elegir las constantes estas. Entonces lo que podemos proponer, por ejemplo, es elegir c sub z igual a 0. Si c sub z es 0, no tengo este término, me queda que la derivada de c sub i con respecto a i es igual a b sub x evaluada en 0 y z. Y eso lo puedo integrar ahora de nuevo. Entonces la constante c sub i va a ser la integral de 0 a i de b sub x evaluada en 0 y prima z integrado en la coordenada i prima, ¿no? Entonces con esto terminamos, porque hemos determinado los valores de las componentes de un vector A, ¿sí? Que lo reescribimos acá ahora. Entonces A es un vector que tiene componentes a sub x, a sub y y a sub z, donde a sub x vale 0, a sub i es la integral de 0 a x de b sub z, sin ninguna constante, ¿no? Porque la elegimos igual a 0, y a sub z es menos la integral de 0 a x de b sub i más la constante que la calculamos de esta manera, como la integral de b sub x evaluada en 0. Y por construcción, esto satisface que el rotor de este vector, el rotor de A, es igual a B. Lo construimos de esta manera, ¿no? Con esas ecuaciones diferenciales. O sea que tiene esta propiedad. Entonces, hemos demostrado que existe, ¿no? Un campo vectorial A, tal que su rotor es igual al campo magnético. Esto también se puede comprobar, digamos que esto es así, calculando el rotor explícitamente de este vector. Y recordando, hay que usar que la divergencia de B es igual a 0. ¿Sí? Eso no lo voy a hacer yo acá. Pero si tienen curiosidad lo pueden probar también. Bien, entonces, recapitulando, la ecuación divergencia de B igual a 0 implica la existencia de un potencial vector que vamos a llamar A, tal que el rotor de A es igual al campo magnético B.
¿Alguna pregunta hasta ahí? Había alguna pregunta, perdón. ¿No se pierde generalidad? Preguntaba Lautaro, ¿en dónde? No vi cuando lo preguntaste, disculpa. ¿Estás por ahí? Pasé de largo la pregunta, perdón, ni la vi. Estaba enfrascado. Bien, no, justamente, está bien la pregunta, ¿eh? Ahora vamos a indagar un poco más sobre qué está pasando ahí. Pero, pero si querés, yo elegí a sub x igual a 0. Pero fíjate la simetría de esto. Yo podría haber elegido a sub i igual a 0 y reconstruir esta demostración habiendo elegido a sub i igual a 0 o a sub z igual a 0. ¿Está bien? O iguales a una constante, por ejemplo. Y hubiera podido reconstruir esta demostración de otra forma y obtenido otros a's distintos a este que construí acá. ¿Sí? Entonces eso es clave, ¿eh? Es importante. Pero antes de indagar un poco más sobre eso, lo que quiero es volver a la magnetostática. O sea, ok, ahora tenemos un potencial vector, ¿no? De manera que el campo magnético es el rotor de ese potencial vector. ¿Qué pasa con las ecuaciones diferenciales para el campo magnético? ¿Qué me dicen sobre el potencial vector? ¿Ok? Entonces, como la divergencia de un rotor siempre es nula, esta formulación automáticamente garantiza que la divergencia de B es igual a 0. ¿Sí? Porque le tomo la divergencia de B, me da la divergencia del rotor de A, y eso siempre va a ser 0. ¿Cómo sabemos que eso es cierto? Bueno, lo demuestro brevemente acá, ¿no? O sea, para cualquier campo, en realidad, no solo para este potencial vector, para cualquier campo vectorial, f, de componentes fx, fi y fz, si yo calculo el rotor y a eso le tomo la divergencia, me da 0, ¿no? El operador nabla está dado de nuevo por las derivadas en cada componente. El rotor de f es lo que está escrito acá, ¿no? La derivada i de fz menos la derivada z de fx, de fi, perdón, en x versor, y así las otras componentes cruzadas también. Y ahora si a esto le tomamos la divergencia, es eh, multiplicar escalarmente este operador con este vector, ¿no? Entonces, en el primer término tengo la derivada x de este paréntesis, más la derivada y de este otro paréntesis, más la derivada z de este paréntesis. Entonces fíjense que en el primero tengo derivada x de derivada y de fz menos derivada z de fi, y eso, tomando, ¿no?, la derivada de esta suma, me queda la derivada xy de fz. Acá no introduje esta notación, pero el gancho con dos subíndices es la derivada segunda con respecto a x y con respecto a y. ¿Está bien? Es una abreviación de eso. La derivada x de la derivada y de fz. La escribimos así. Menos la derivada xz de f sub i, y así las demás derivadas de los otros términos. Y lo que aparece, fíjense, son las derivadas cruzadas con signos distintos. Entonces tengo la derivada xy de fz, que va a ser igual a la derivada ix de fz, ¿no? Porque las dos derivadas las puedo intercambiar. La derivada con respecto a x de la derivada con respecto a y es igual a la derivada con respecto a y de la derivada con respecto a x. Entonces este término es igual a este, se cancelan, y se cancelan también de a pares los otros términos, y con esto obtenemos 0. ¿Está? Entonces, recapitulando,
la divergencia de un rotor me da 0. Entonces, esta ecuación se satisface automáticamente si el campo magnético es el rotor de un potencial vector. Entonces esa es la ecuación para la divergencia de B. ¿Qué pasa con la otra ecuación? La ecuación para el rotor del campo magnético, la ley de Ampère. Entonces el rotor del campo magnético es mu0 por J, ¿no? Si el campo magnético lo escribimos como el rotor de A, entonces lo que tenemos del lado izquierdo de esta ecuación es el rotor del rotor de A. Y eso es igual a mu0 por J, la densidad de corriente. Entonces esta sería como la expresión de la ley de Ampère para el potencial vector, pero que tiene una pinta media fea, así como está, ¿no? Y que por otro lado, vamos a ver, uno la puede simplificar y aprender algo en el camino usando esta arbitrariedad que hay en la definición del potencial vector, que ahora vamos a indagar un poquito más en eso. Entonces, el rotor de un rotor satisface esta expresión, ¿sí? Es el gradiente de la divergencia menos nabla cuadrado aplicada al vector. Esta identidad, ¿sí?, vectorial está demostrada en la página siguiente. Voy a tener piedad y no la voy a contar ahora, esta demostración que es medio tediosa, pero quería que no es ninguna magia, ¿sí? Ya hemos visto alguna de estas demostraciones, ¿no? Y la lógica siempre es la misma, acuérdense, es, ¿cómo se dice? Uno escribe en componentes estos vectores y estos operadores, ¿sí?, como hacemos acá, aplica sucesivamente las operaciones que tenga y la desarma hasta sus componentes más pequeñas, ¿sí? Aplicamos las derivadas de las derivadas, y después reagrupa las derivadas de alguna forma ingeniosa, apuntando a reconstruir estas otras cosas que tiene el otro lado, ¿sí? Entonces así uno obtiene estas identidades vectoriales siempre. Bien, entonces no lo vamos a mostrar, pero está ahí, pueden ver o rehacer esa cuenta. Ahora, la cuestión es que, como hacía hincapié hace un momento, durante la construcción de la demostración de que B es un rotor de algo, hicimos algunas elecciones, ¿sí? Esto que decías, Lautaro, si se pierde generalidad, que habíamos puesto a sub x igual a 0, vimos que podíamos encontrar una solución a la cual le imponíamos eso. Entonces, un nivel de arbitrariedad había, ¿sí? Había algunas elecciones por el camino. Entonces, hay una ambigüedad, ¿sí?, en cómo está definido por esta ecuación el campo vectorial A. Esto tampoco es alarmante, ¿sí?, porque es similar, de hecho lo que hay detrás es básicamente lo mismo, pero un poco más complicado, a lo que sucedía con el potencial escalar, ¿no? Nosotros habíamos dicho que el potencial escalar estaba definido por esta expresión, ¿no? El campo eléctrico es menos el gradiente de B. Y habíamos visto que había una arbitrariedad acá también, ¿no? Porque le podemos sumar cualquier constante al potencial escalar sin que cambie el campo eléctrico. Porque al tomar el gradiente de la constante, se muere y me da, ¿no? O sea, me queda solo el gradiente del resto. Entonces yo podía sumar cualquier constante al campo, perdón, al potencial escalar sin modificar el campo eléctrico. ¿Qué pasa en el caso del potencial vectorial magnético? Bueno, sucede algo similar, porque podemos sumar cualquier vector que tenga rotor nulo y no vamos a afectar
el campo magnético, ¿cierto? Esto está expresado acá. Si tengo un campo vectorial A', ¿no? Que tiene rotor nulo, un campo, en principio no es un potencial vectorial, es nada, un campo vectorial de rotor nulo. Y por otro lado tengo que un potencial vectorial A, que es el rotor de A es el campo magnético. Entonces el rotor de A más A' es el rotor de A más el rotor de A', y eso es igual a B más 0, ¿no? Porque el rotor de A' es 0, es decir que es B. Es decir que el rotor de A más A' también es B. ¿Ok? Entonces, podemos sumar a cualquier función vectorial de rotor nulo sin cambiar el campo magnético. Ya ven que es un poco más complejo de lo que pasaba en el potencial, que lo que uno sumaba era una constante, ¿no? Acá se complica todo un poco más. Ahora, ¿qué tipo de campos tienen rotores nulos? Es una vuelta de tuerca más a esto. ¿Quiénes son los campos que tienen rotor nulo? Bueno, sabemos, por ejemplo, lo sabemos de electrostática. Acá vamos a empezar a sacar de nuestra sabiduría electrostática conocimientos arcanos que tenemos de toda la primera parte de la materia. Sabemos que los gradientes tienen rotor nulo, ¿no? Porque justamente el campo eléctrico lo puedo escribir como el gradiente de un potencial porque su rotor es cero, ¿no? Porque el rotor de un gradiente es cero. Bien, esta hoja que está acá en el medio interrumpiendo, pero la pongo acá para que no quede perdida por otro lado, es la demostración de la identidad vectorial. Estamos acá, ¿sí? Entonces, sabemos que el, el gradiente de un campo escalar tiene rotor nulo. Entonces, para simplificar la ley de Ampère, la expresión, digamos, de la ley de Ampère para el potencial vector, que es la ecuación 167.4, esta. Ahora, el rotor del rotor de R lo escribíamos de esta manera, y esto es como nuestra expresión de la ley de Ampère para el potencial vector. Fíjense, para simplificarla, una elección posible sería setear la divergencia del del potencial vector a cero. Divergencia de A igual a cero, ¿no? O sea, podríamos elegir divergencia de A igual a cero. Esta es una elección típica, sobre todo en magnetostática. No es la única, así como en electrostática no había una elección única para la constante del potencial, ¿no? Uno podía elegir arbitrariamente dónde ponía esa referencia del potencial. Esta es una elección común, se la llaman medida de Coulomb, ¿sí? O calibre coulombiano. En inglés se llama gauge, si leen algún libro es Coulomb gauge. No es la única, pero en magnetostática es la que vamos a usar. En un momento van a ver por qué. Pero primero ustedes me pueden decir, bueno, para un cacho. ¿Cómo sabés que puedo hacer esa elección de todas las otras que podría hacer? ¿Cómo puedo estar seguro de que esto es una elección posible? Bien. Supongamos que tenemos un potencial vector A sub 0, ¿sí? Cuya divergencia no es nula. Es decir, tenemos un A sub 0 tal que la divergencia de A sub 0 es diferente de 0, ¿sí? Ahora, a ese potencial le podemos sumar el gradiente de un campo escalar, ¿no? Porque dijimos que el rotor de un gradiente es 0, entonces cualquier campo escalar lambda de R, yo le tomo el gradiente, se lo sumo a A sub 0, y este A igual a sub 0 más el nabla de lambda, va a ser también un potencial vector, ¿no? El rotor de A va a ser igual al rotor de A sub 0. ¿Por qué? Porque el rotor de el gradiente de lambda es 0, ¿no? Es decir, que esto no afecta al campo magnético. Ahora,
Ok, todo bien con el rotor. ¿Qué pasa si yo tomo la divergencia de A ahora? Bueno, la divergencia de A va a ser la divergencia de A sub 0 más la divergencia del gradiente de lambda, que es el laplaciano de lambda, ¿no? Es nabla cuadrado de lambda. Entonces ahora vemos que para conseguir que el campo vectorial A, este nuevo campo vectorial que nos construimos, tenga divergencia nula, si yo impongo divergencia de A igual a 0 acá, lo que tenemos que encontrar es un lambda de R que satisfaga nabla cuadrado de lambda igual a menos divergencia de A0, ¿no? Porque igualo a 0 esto, despejo para nabla cuadrado de lambda, y me queda esto del otro lado de la ecuación. Lo que estoy tratando de hacer, pongo una pausa, es, recuerdo, me estoy preguntando si es posible siempre encontrar un campo de esta manera. Bien, este problemita, porque ahora lo que tengo que hacer es encontrar lambda, ¿no? Yo tengo un potencial vector a sub 0, que es un potencial válido, y quiero ver si puedo convertirlo en un campo de divergencia nula. Para eso tengo que encontrar este lambda, ¿sí? que resuelva esta ecuación. Y acá es donde otra vez sacamos de nuestra sabiduría electrostática, porque fíjense quién es esto, ¿no? Esto es ni más ni menos que la ecuación de Poisson, ¿no? Nabla cuadrado de lambda es igual a algo. Esto es la divergencia de un campo a sub 0 que me va a dar algún escalar. Es decir, que esta ecuación es idéntica en forma a la ecuación de Poisson que resolvíamos en electrostática. Nabla cuadrado del potencial es igual a menos ρ sobre epsilon 0. Era en aquel entonces. El papel de ρ, o de ρ sobre epsilon 0, lo juega en esta ecuación la divergencia de A sub 0. Pero A sub 0 lo conozco, ¿no? Es un campo que dijimos que es el potencial conocido. Y bueno, el chiste es que la solución de esta ecuación la conocemos, ¿sí? El potencial está dado por esta expresión coulombiana, si quieren, la ley de Coulomb para el potencial, ¿no? Que es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la integral de ρ sobre r cursiva en el volumen donde está la distribución. Para una distribución de carga acotada en el espacio, ¿no? Valía esta solución. Acuérdense. Entonces, de manera análoga, uno puede escribir una solución de esta ecuación, perdón, de esta, para este campo escalar lambda, donde lambda de R va a estar dado por 1 sobre 4pi. Fíjense que no tengo el epsilon 0 porque el epsilon 0 lo teníamos en esta ecuación de Poisson de electrostática, pero acá no, ¿no? Acá tengo solo la divergencia de A sub 0. Entonces 1 sobre 4pi, la integral de 1 sobre R recursiva de la divergencia de A sub 0. ¿Está bien? Entonces siempre que A sub 0, perdón, que la divergencia de A sub 0 caiga a 0 en el infinito, ¿no? Es lo que necesitábamos para que esto sea una ecuación, una solución de la ecuación de Poisson. Si no es así, entonces hay que encontrar lambda de otra manera, ¿sí? Pero en principio se puede hacer, yo no lo estoy demostrando acá. Esto es parecido a lo que pasaba con electrostática, ¿no? Cuando uno no tenía esa condición en el infinito, tenía que recurrir a argumentos de simetría y resolver por otros medios el potencial y el campo eléctrico. Bien, entonces resulta que siempre puedo encontrar un lambda, volviendo atrás, siempre me puedo encontrar un lambda, lo sabemos calcular, es este, que me convierta la divergencia de A en 0. No veo del todo cómo estaría definido ahora el R recursiva. Igual que siempre. Por ahí me faltó hacer un diagramita, ¿no? Pero R recursiva, como siempre, es el vector que va de R' a R, ¿no? Es R menos R'. Acá R' es donde estoy
donde estoy evaluando el potencial A sub 0, y R es donde estoy calculando lambda. Sí, está bien la pregunta, por ahí es difícil de visualizar así en abstracto, pero estoy calculando lambda en un punto del espacio R. R' es el vector que en la integral recorre, ¿no? Los puntos en donde está, en principio, este potencial, y esta recursiva es R menos R'. Bueno, después de toda esta demostración medio voltera, ¿no? Porque es un poco voltera, pero a mí me gusta porque muestra constructivamente que uno podría calcular esto, ¿no? Esta puede ser una integral fea, si quieren, porque esto, nada, tengo un vector acá que anda a saber qué pinta tiene, ¿no? No quiero decir que esto sea fácil de resolver, pero me muestra que hay una manera de escribir estas cantidades. Pero otra manera de llegar a la misma conclusión, mucho más directa si quieren, es que, ok, el rotor de A es igual a B. Eso es lo que define al potencial magnético, ¿no? Es un potencial magnético porque su rotor es el campo magnético. Esto especifica el rotor del campo, pero no me dice absolutamente nada sobre la divergencia. ¿Sí? Y para terminar de determinar un campo vectorial, yo necesito conocer su rotor y su divergencia. Estamos dando una condición sobre el rotor y estamos diciendo, bueno, la divergencia no me importa, elegíla. ¿Sí? Entonces, esta es una elección válida. La divergencia de A igual a 0. Entonces, esto es un argumento a través del teorema de Helmholtz, si quieren. Bien, entonces con esta elección, divergencia de A igual a 0, la ecuación 167.4, volvemos atrás. Estábamos acá, ¿no? Habíamos reescrito el B como el rotor de A, y el rotor del rotor de A como esta identidad vectorial. Eso por la ley de Ampère es igual a mu0 por J, y ahora estamos diciendo la divergencia de A, nos la cargamos, es 0. Lo que me queda es esto, el laplaciano de A, con un signo menos. Entonces, la ecuación de Ampère para el potencial vector adquiere esta forma, ¿sí? En laplaciano del vector A es igual a mu0 por J vector. Es decir, esto es una expresión de la ley de Ampère para el potencial vectorial que, si yo conozco las corrientes, es una ecuación diferencial para A, ¿no? Que puedo, en principio, intentar resolver. Hay que recordar siempre, ¿sí? Que atrás de esta ecuación está esta lección. ¿Okay? Ahora, de nuevo, hoy estamos, como se dice, haciendo uso a cuatro manos del conocimiento que tenemos de electrostática. Esto que tenemos acá, esta ecuación para el potencial vector, son tres ecuaciones de Poisson, ¿no? Porque A tiene tres componentes y J tiene tres componentes. Para cada componente de este vector, tengo una ecuación que es nabla cuadrado, ¿sí? Aplicada a sub x, es menos mu0 por J sub x. Nabla cuadrado aplicada a A sub i es menos mu0 por J sub i. Y lo mismo para Z. De nuevo, ya sabemos cómo resolver este problema. Lo resolvimos en electrostática y tiene esta pinta, ¿no? Entonces, para cada componente de A tengo la solución que teníamos para el potencial electrostático. Mu0 sobre 4pi por 1 sobre R recursiva J de R' integrado en el volumen. Y similarmente, hay expresiones similares para distribuciones superficiales de corriente y distribuciones lineales. Y para una distribución lineal de corriente, por ejemplo, el potencial vector se puede escribir como mu0 sobre 4pi por la integral de 1 sobre R
del vector corriente en el camino donde existe esa corriente. Entonces acá vemos la virtud de esta lección, ¿no? La lección divergencia de A igual a 0, la razón por la que es tan popular en magnetostática es que me permite la ecuación resultante para el potencial vector tiene esta pinta, que ya la sabemos resolver, ya la resolvimos de hecho, que es una ecuación son 3 ecuaciones de Poisson, ¿sí? Entonces esta lección tiene que ver con que la ecuación diferencial para el potencial vectorial es una ecuación conocida. Bien. A ver. Remarco, y no me canso de remarcar, que no es la única lección, ¿sí? De hecho, vamos a ver que cuando pasemos a considerar situaciones electrodinámicas, esta ya no va a ser no va a ser una buena idea como acá. No va a ser tan simplificadora esta lección. Y entonces uno va a elegir otra medida, otro gauge, el calibre de Lorentz, ¿tá? Pero para eso faltan unas clases. Por ahora vamos a trabajar con esta lección. Otro punto más pragmático es que en la práctica, y en la práctica quiero decir a la hora de resolver problemas, a la hora de ir a resolver problemas concretos de magnetostática, este potencial vector no es tan útil como lo es el potencial escalar eléctrico, ¿no? Acuérdense que la gran virtud del potencial escalar eléctrico es que es un escalar justamente, en donde me basta calcular un campo escalar, ¿no? Y las integrales son sobre escalares, y el campo eléctrico lo calculo como el gradiente de eso que obtenga, mientras que ahora tengo que resolver tres componentes, porque el potencial es un vector, no es un escalar, el potencial magnético. Entonces, y encima después tengo que calcular un rotor, ¿sí? No un gradiente, sino un rotor. O sea que es más engorroso computacionalmente, y por eso no es tan atractivo desde ese punto de vista. Sin embargo, tiene, como vamos a ver hoy y más adelante, importancia teórica, la existencia de este potencial. Bien, vamos a poner una pausa acá. Y son las 6, ya nos pasamos 2 minutos de las 6, diría, como todavía me falta un poquitito, hoy lo siento, pero es un poco más pesadita la clase, diría que pausemos hasta las 10, y 10 retomamos, ¿sí? Como siempre yo me quedo acá, me busco un vasito de agua y si tienen consultas charlamos.